Estamos en vivo, ya. Súper. Súper bien. Bueno, súper bien. Un poquito atrasados, pero no importa. Martes 17 de enero. Bienvenidos todos al episodio número 11 del videocast de Grow, Escalando Negocios con Grow. Estamos súper contentos. Estamos aquí con un nuevo invitado, Nicolás Oxenberg de Sky Airlines, su gerente de marca. Vamos a estar un poco conversando con él acerca de digamos, su historia, lo que están viendo hoy día en Sky y lo que viene para el futuro. Así que bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo. Esperamos que lo disfruten igual que todo el resto. Gabriel, ¿algo que decir? Sí, bueno, darle la bienvenida a Nico, gracias que te dije antes de la cámara por aceptar la invitación. Al Nico lo conocemos hace harto tiempo, ya creo que se va a notar en la dinámica de la conversa. Y además estoy súper expectante porque yo, como comentábamos al principio, le hemos seguido un poco la pista, nos vamos a enterar ahora bien de todo lo que ha hecho. Y además es el primer invitado gerente, o digamos, de una gerencia de marketing de una gran empresa. Así que va a ser súper interesante conocer qué otros desafíos distintos tienen, qué desafíos similares de repente a una startup pueden estar viviendo también. Me imagino que desde el lado tecnológico van a haber similitudes, desde los desafíos de presupuesto y demás van a haber algunas diferencias. Así que eso, sin más, empecemos nomás. Nico, Vamos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, Nico, mira, nosotros partimos todas las entrevistas un poco tratando de conocer un poco la historia. Como estábamos diciendo, como decía Gabriel, nosotros no te hemos seguido mucho la pista. Sabemos que lo que sí es interesante es que estás en un cargo que no estudiaste, digamos, exactamente lo que estás desempeñando hoy día. Así que cuéntanos un poco la historia desde lo que tú consideres relevante, digamos, de cómo llegaste a este... Bueno, desde los inicios. Yo estudié psicología y eso no es tan común para un marquetero, al menos en Chile. Hay marqueteros muy famosos que son psicólogos, digamos, pero en Chile no es algo muy común, así que en general la gente se sorprende con eso. Yo lo veo muy alineado porque finalmente la construcción de marcas tiene mucho que ver con cómo pensamos y cómo sentimos los seres humanos, y finalmente si uno trata a una marca como una personalidad de una persona, creo que logra construir algo consistente en el tiempo, y también entendiendo un poco las dinámicas de cómo la gente consume, cómo se relaciona con las marcas, es muy psicológico también. Y nada, eso, como estudié psicología, partí trabajando en CADEM, en investigación de mercado, que ahí sí era un equipo de muchos psicólogos y habían sociólogos también. Un poco, hacíamos todo tipo de estudios, pero CADEM tenía un foco muy estratégico en la relación con los clientes, entonces trabajábamos muchos temas de posicionamiento de marca. Habían industrias grandes, mucho consumo masivo, retail, alimentos, no sé, en verdad era un mix muy grande de industria, entonces eso también me permitió ir conociendo y trabajando en estrategias de marcas muy diversas. ¿Tú desde el día 1 de que saliste de la universidad dijiste voy a trabajar en temas ligados a...? No, probé un tiempo con psicología, probé psicología clínica, y como la psicología clínica es un poco más lenta, partí trabajando freelance en CADEM, pero al poco rato ya me di cuenta que eso es lo que me gustaba. De hecho, antes de decidir estudiar psicología estuve entre psicología comercial y publicidad, y ahora hago mi cargo es un poco de las tres, así que esas son las vueltas de la vida, pero llegué al mismo lugar en el fondo. Bien. Y cuéntame, bueno, y después ¿estuviste en CADEM cuánto tiempo? Estuve como 4 años en CADEM y fue una tremenda escuela, como te digo, desde el punto de vista del posicionamiento de las marcas. Y de ahí me pasé a trabajar a Honda, a los autos. Entré primero al área de mercado, porque en ese minuto Honda tenía un objetivo de posicionarse más en el segmento más masivo y más joven. Honda es una marca que históricamente, al menos en Chile, es muy ABC1 y bastante adulta, incluso tercera edad, con modelos que son como muy tradicionales en ese segmento. Y había un objetivo de entrar en el segmento más masivo y más jóvenes porque venían desarrollos de productos también como más en esa línea. Entonces ahí empezamos a trabajar toda la estrategia de masificación de la marca, desarrollar los productos, los autos que venían para el mercado latinoamericano, bueno, comunicación, etc. Y ahí dentro de la empresa fui como creciendo. Después estuve como jefe de marketing, estuve después a cargo de CRM, de la implementación
En ese momento estábamos implementando Salesforce en toda la red de concesionarios y bueno, un poco era cambiar todo el paradigma de la venta de automóviles, que no sé si ustedes conocen, pero bueno, si tú debes cachar por tu hermano. Sí, pero en el fondo es una venta que es muy de uno a uno, muy consultiva, bien de anotar en el cuaderno el dato, ¿cachai? Entonces en esa época hicimos toda como la digitalización y toda la como automatización de procesos con los vendedores, que igual era una cultura bien difícil de cambiar. Claro, era como cambiar los cuadernos por el CRM, entonces era todo un tema. Nos ha tocado vivirlo con algunos clientes, de hecho. Sí, probablemente hay varias industrias que son así y hay mucha resistencia también, bueno, al manejo del dato, porque el cuaderno es tuyo, nadie lo ve y están ahí todo, esa es tu Biblia. Y claro, cuando tú subís toda tu información... Es como el cliente ya no es tuyo, ahora es de la empresa. Claro, obviamente está todo protegido y hay políticas, pero como son distintos concesionarios, siempre está el susto de que se filtraran los datos. Eso, y de ahí, bueno... ¿Pero cómo les fue con eso? ¿Tuvieron éxito? Yo te diría que sí, fue lento. Yo en realidad cuando entré a CRM ya estaba implementado el software en la mayoría de los concesionarios. A mí me tocó más como el cambio de cultura o empezar a implementar, no sé, dashboards para ver cómo, ¿cachai? Revisiones de cómo iba la venta, cierres, etcétera. Fue lento, pero yo te diría que no sé cómo estará ahora, pero hasta ese momento iba lento pero seguro, porque al final también esto se conectaba mucho con cómo se está dando la venta de los autos, que cada vez se está digitalizando más también. Si bien el cierre de la venta no era por la web, sí la prospección de los autos se estaba generando cada vez más por medios digitales y ahí había mucha frustración porque el vendedor siempre estaba acostumbrado a que de cada 5 que entraban a la sala, uno compraba y que era una tasa de cierre bastante buena, pero en digital tenía ahí 100 leads que podía no comprarte ni uno. Pero entonces, ¿cómo le hacía entender a un vendedor que es otra dinámica, que ese gallo está en otro momento de su proceso de compra, pero no por eso no hay que trabajarlo? Entonces, eso yo diría que eso era lo más difícil, como trabajar esa frustración. Sí. Oye, esos leads, esos 100 leads digitales, digamos, que llegan al vendedor en ese viaje del cliente, además de las interacciones con el vendedor, ¿se acompaña con algo más? ¿Hay algún tipo de automatizaciones, correo, acciones de marketing automáticas? Sí, bueno, en esa época, dado que trabajábamos con Salesforce, no teníamos el módulo de marketing de Salesforce, pero sí nos permitía el módulo que teníamos gatillar mails o ciertas campañas, no sé, pues de renovación, porque cargábamos las ventas históricas y podíamos generar campañas de renovación cuando venían cambios de modelo, un poco ese tipo de cosas. Pero cuando yo me fui todavía quedaba mucho estamos hablando que esto fue el 2000, no sé, 17, los últimos 5 o 6 años igual ha pasado mucho. Y primero había que digitalizar como la mano de obra, entre comillas, para después poder entrar a hacer toda esa cosa, porque sin un dato limpio y con toda la información correcta, no sé, pues hacíamos una campaña de renovación y los mails era el mail del vendedor, el mail de cliente. Entonces, así imposible generar campañas digitales efectivas. Entonces, había 200 mails. Claro, la tasa de éxito era mala, teníamos mucho rebote porque era a.com, entonces... yo te diría que mientras yo estuve era más como el cambio de mindset para que efectivamente la data estuviese limpia, bien ingresada y para después poder llegar a eso. ¿Y cómo abordaste ese desafío de hacer el cambio de mindset de la fuerza comercial? En esa época, bueno, tratábamos de apelar a ejemplos, a buenas prácticas de otras industrias que eran industrias como... Tratábamos de mostrar cómo mejoraba el cierre, la venta cuando empezaba a aplicar estas metodologías más automatizadas, más digitales. Y también tomábamos como algunos casos de éxito dentro de los concesionarios. No sé, por ejemplo, empezábamos a tener un vendedor que solo se dedicaba a los leads que llegaban de la web, por ejemplo. Entonces, esa persona era una persona que no tenía mucha historia vendiendo autos, pero que era el que recibía constantemente mucho prospecto digital y esa persona tenía que enfocarse con esta nueva forma de vender en el fondo. Y finalmente lo que terminaba pasando es que se empezaba a generar este ciclo virtuoso en el fondo de que el tipo podía cerrar, empezaba a generar como una mecánica de venta. Entonces muchas veces era como visibilizar y mostrar al resto de la fuerza de venta. Generaba el caso de éxito con esta persona para que los demás vean que es posible. Entonces había mucho refuerzo como de
no sé, como premiaciones, no sé, el vendedor del mes que vendía más, no sé, había una categoría que era solamente el que vendía más a partir de lo que se generaba en Salesforce, ¿cachai? Como tratar de empezar a mostrar que sí se podía en el fondo, pero que requería de disciplina. ¿Y era uno por el concesionario, digamos, un digital, un vendedor digital? Sí, los más grandes, bueno, que hay algunos que eran una sola sucursal y no daba para... Pero claro, los grandes concesionarios tenían que muchas veces lo que hacían era como trabajar el 80% del funnel y ya el 20% muchas veces se lo pasaban ya al vendedor que está... Claro, al de cierre. Cuando a lo mejor lograban que viniera la sucursal o algo así. Sí, ya como en la última, cuando ya tenés que llegar a la oferta final, no sé, te regalo la patente. Que eso ya más custom, no se puede automatizar mucho. Claro. Más uno. Claro. No, y aparte que son como otras habilidades. A lo mejor sí. Para cerrar esa venta a lo mejor necesitas no sé. Un poco más de presión. Otra persuasión, ¿no? Sí, claro, no, son otras habilidades. Otra habilidad. No, y también pasa que hay ciclos, porque cuando tú estás ahí, por ejemplo, cambiáis un auto y estáis renovando, con una marca como Honda que tiene mucha fidelización, los clientes te van llevando solos porque todos quieren el Accord nuevo o el Civic nuevo, pero cuando estás en un periodo en que no hay novedad, no es tan fácil generar esa impresión. Claro, entonces ahí cuando el que trabaja leads nuevos y el que es Mateo en el fondo en la prospección digital, ese gallo va empezando como a buscar nuevas oportunidades en el fondo, porque cuando ya se te acabó, ya recorriste todo tu cuaderno y ya pasaste por todos tus clientes ya renovaron o te dijeron que no quieren, te quedas ahí un poco, si nadie entra a la sala de venta, claro. ¿Y cómo abordan la adquisición de esos leads? ¿Tenían agencias, tenían equipos internos? Trabajábamos planes de medios, mucho digital, porque Honda es una marca que no invertía mucho en off porque no tenía tanto presupuesto, hacíamos mucho en digital y el cliente cuando generaba la cotización o llenaba el formulario en el fondo ponía la sucursal que le acomodaba como por cercanía, por georreferencia, entonces ahí se le derivaba como al concesionario, claro, pero era como por preferencia de cliente. Perfecto. Bueno, ¿y terminaste en qué cargo en Honda? Jefe de marketing de auto y CRM. Sí. ¿Y ahí te llaman de...? Ahí me llamaron de Sky. ¿Qué año? El 2000... Antes de la pandemia, ¿no? Sí, por supuesto. Esto fue fines del 2018. A partir del 2019. Y claro, en Sky era bien entretenido el desafío porque Sky, si bien tiene 21 años de historia, el 2015 recién hizo el cambio de modelo al low cost, decidió convertirse en la primera aerolínea low cost de Chile y del sector, digamos. De la región, digamos. En Brasil ya existían, pero salvo Brasil no había muchas más. Entonces, los primeros años fue un hit en términos de awareness y como de visibilidad de marca, porque era la única y porque era noticia. Claro, era noticia y porque rompió el paradigma del mercado. Pero claro, después entró JetSmart, que era una aerolínea que también ofrecía precios bajos, ultra bajos de hecho. Entonces ya no era, o sea, ya se volvía... Ya se volvía una pelea de precios más que una propuesta de valor diferente. Claro. Entonces ahí ya cuando empezáis a pelear por precio y quien llega al precio más barato, empezáis a destruir mercado y ya no es tan atractivo el negocio. Entonces ahí el desafío era cómo posicionar a la marca en algo más que solamente precio bajo, porque sabíamos que al lado íbamos a tener un precio igual o más bajo incluso. Entonces como que... De ahí venía un poco el desafío y también por la internacionalización que estaba pasando Sky, que todavía está en el fondo, pero ese año empezaba la operación doméstica en Perú. Hasta ese entonces solamente éramos operadores domésticos en Chile y empezábamos a operar doméstico en Perú, entonces también había como un desafío de instalar la marca en Perú también, bueno, y en los mercados donde operamos internacional. Y bueno, y ahí vino la pandemia, pero de ahí viene un poco ese como el desafío de Sky y como lo que venimos trabajando desde ese momento hasta ahora. ¿Y cómo fue? Bueno, tuviste un año, ¿qué cargo tenías? ¿Dónde? ¿Sky? No, todavía el mismo. El mismo cargo. Sí, subgerente de marca y comunicaciones externas. Y estuviste un año entonces más o menos y llegó la pandemia. Y llegó la pandemia. Cuéntanos. Primero el estallido social y después... Bueno, claro, el estallido social en octubre y en marzo la pandemia. Y después salió Warren Buffett diciendo que
que vendía toda la aerolínea. Me acuerdo, como en abril. Oye, cuéntanos un poco cómo fue esa cuestión, de haber sido durísimo. Estar en el corazón fue muy duro. Del sufrimiento, digamos. Chuta, o sea, si miro para atrás, nunca supimos lo duro y lo largo que iba a ser. Siempre era como, ya no, en 3 meses más. Pero Sky, de hecho, Sky decidió bajar la cortina. Nosotros dejamos de volar durante, ya no me acuerdo si 2 o 3 meses. O sea, en marzo dijimos, ya, no vamos a volar más porque... Los vuelos vacíos no son buen negocio. Había que cuidar la caja, no teníamos un gran grupo detrás de inversionistas que pudiese mantener la aerolínea volando con los aviones vacíos. Y por otro lado, también en ese minuto, como no se sabía mucho del COVID, había como un tema también de... Nosotros éramos medio de transporte, entonces como la sensación de estar esparciendo el virus por todas partes también generaba como ruido. Entonces dijimos, ¿sabéis qué? Paremos un poco para entender un poco qué está pasando en el mundo y ver cómo nos manejamos de aquí en adelante. En ese minuto no se sabía nada, después hubo muchos estudios que demostraban que arriba del avión el contagio era prácticamente nulo por los filtros y el sistema de renovación del aire, pero en ese minuto nadie sabía nada, entonces fue como que ya, paramos un poco. Y nada, después la recuperación fue muy lenta, muy lenta. Pues durante mucho tiempo estuvimos haciendo mucho charter de empresas, por ejemplo, empresas mineras que necesitaban movilizar a la gente a las faenas y vivíamos un poco de eso, porque vuelos comerciales así de gente común y corriente, turistas, no se podía, en verdad, estábamos todos encerrados. Estaban cerradas las fronteras también. Estaban cerradas las fronteras durante mucho rato, pero además había un momento de cuarentena que no podía ir. Y además cuando ya lo abrieron era difícil, porque entre que ¿te acordáis? Como fase 1, fase 2, y era como... Era un cacho. Hacerte el PCR 24 horas antes. Claro, cambiaba todos los días, entonces un día compraba un pasaje, entraba en fase no sé cuánto el lugar que iba, ya no podía viajar, entonces para nosotros era un problema, se empezaron a generar unas bolsas de créditos de pasajeros que no podían volar. Obviamente tenía que ser flexible porque era una contingencia mundial, entonces no era como, oye compadre, te arrepentiste, mala suerte, acá tenías que hacerte cargo de eso. Y la cuestión se fue abriendo muy de a poco y siempre había algo que lo hacía difícil. La vacuna, que se cerró la frontera, que cambió de fase, de Omicron, entonces los tripulantes, en un momento se dijo que no íbamos a quedar sin tripulantes porque se iban a contagiar todos de Omicron porque era la versión como más contagiosa y justo venía la temporada alta, entonces en verdad tuvimos como de todo un poco, como hubo muchas barreras. Yo diría que la gente, porque lo estudiamos, la gente quería volar desde muy temprano, o sea, yo te diría que si la pandemia llegó en marzo a Chile, tipo en junio, julio, vacaciones de invierno, la gente ya quería viajar. O sea, como que las ganas de viajar estaban, pero había muchas barreras. Había que o sea, no se podía, mucha gente ni siquiera podía, o era muy complejo. La gente que viajó volvía con una historia de... No se lo recomiendo a nadie. Claro. Yo fui con todas las ganas, pero llegué y no sé qué. Lo termináis pasando mal, porque no era lo que estabais acostumbrado. La experiencia del aeropuerto era un asco. El aeropuerto, era el estrés del el papeleo previo, cuando llegabais... No sabíais si podías volver, y en destino teníais que preocuparte que 48 horas antes tomarte un PCR, porque si no es para la vuelta, entonces al final... ¿A ti te pasó, de hecho? ¿Tuviste que largar un viaje? Yo me contagié de COVID fuera de Chile, digamos. ¿Y te tuviste que quedar allá? Me tuve que quedar allá, sí. Bueno, no fue tan terrible, pero porque aparte estaba en Miami, que a nadie le importaba nada. Entonces, sí, pero no voy a planificar, pero ese fue es como el temor, riesgo. Sí, claro, pero imagínate te ir a un lugar, a tomarse PCR todo el rato, ya nos conocían, era como un strip center, que era una carpita ahora de nuevo, sí, venimos de nuevo, porque una semana, 10 días antes, no se usa. No, la verdad que... Claro, pero puede ser una situación muy estresante, ¿sabes? Y obviamente hay gente que de frentón decide no viajar hasta que pase un poco eso. El tema de la mascarilla arriba del avión también es incómodo. Me acuerdo de una anécdota tratando de volver, no me acuerdo de dónde, pero una familia chilena, estábamos en el counter en la puerta y ahí te pedían como el último check, te lo hacían ahí. Y era una familia, 2 familias de amigos con niños estaban viajando y se les había atrasado un avión, entonces le habían pasado las 24 horas. Y era como, estaban atrasados por 2-3 horas y llorando. La mamá de la familia llorando, yo lloraba, es que no lo puedo dejar viajar, pero es que se me atrasó. ¿Qué quiere que haga si yo viajando en vuelos más de 24 horas? ¿Cómo quiere que lo haga? Es imposible. No va, la matemática no. Entre medio, ¿cachai? Y lloraba. Fue una locura. Bueno, de eso pasó miles de veces y casuísticas como esas estaba lleno. Sí. Entonces oye, Nico, tu perfil
digamos, no es tan atípico afuera, pero como decís tú, acá en Chile es atípico. De tener un psicólogo que termine trabajando en marketing no tiene nada de raro, pero no es muy habitual todavía. En el equipo que tienes en Sky, ¿qué perfiles tienes bajo tuyo o pares tuyos, digamos? ¿Cómo se compone? Tenemos principalmente ingenieros comerciales, hay periodistas también y... Perdón, ¿y los periodistas están haciendo trabajo periodista o están haciendo, son alguien más del equipo? Define el trabajo periodista, pero muchos temas relacionados con contenido de marca, comunicación al pasajero. Bueno, no es PR, digamos. Hay otra persona que sí, que se preocupa de PR, comunicación externa, pero también hay como una parte de contenido de marca que lo trabajamos con una periodista. ¿Todavía no contratas a un psicólogo? No, para eso estoy yo. No, pero en verdad no se ha dado, nunca me ha llegado un currículum de otro... Sí, es que yo creo que es por lado y lado. Pero sí conozco, ponte tú, otro psicólogo que tiene el mismo cargo en el Banco de Chile, por ejemplo, y es un área que también está full enfocada en posicionamiento de marca. Entonces, perfecto. Sé que al menos hay otro más en Chile. No, seguro, sí, además, perdón, pero lo que comentabas tú, que las marcas son como una personalidad de una persona y todo ese concepto lo hace súper claro. De hecho, me gustó, anoté la frase. Y otra pregunta respecto a este periodo que Sky no estaba volando. Desde el lado de marca y de marketing, ¿qué hicieron? ¿También pausaron las comunicaciones? ¿Qué comunicaban? Porque me imagino que, claro, la primera semana es fácil. Estimados amigos, no estamos volando. La segunda semana, la quinta semana, ¿qué hacían? Al principio paramos un rato hasta que ya dijimos hay que volver y ahí nos enfocamos mucho desde el lado de awareness, digamos, como de la parte más alta del funnel, podríamos decir lo más masivo, demostrar un poco las medidas de seguridad y en el fondo por qué era confiable volar con nosotros y volar en avión en general, porque ya sabíamos un poco más. Durante estos 2 meses que paramos, en el fondo Sky se preocupó de implementar operacionalmente todo un proceso que fuese impecable en términos sanitarios y de seguridad. Entonces tratamos de llevar eso a ojos del consumidor, eso como desde el lado más masivo, se podría decir. De hecho, en ese momento salió primera vez que hacíamos campañas donde salía el CEO de la compañía, como poniéndose él el nuevo CEO. Sí, además era nuevo. Sí, pues llevaba un par de meses diciendo como en Sky se puede volar seguro, estas son las medidas, entonces era como bien duro el contenido en ese sentido porque había que empezar a tratar de generar confianza en la industria. Y por el lado más de la conversión, yo te diría que estuvimos viviendo mucho tiempo de migajas, o sea, como del poco interés que había, mucha búsqueda muy segmentada de personas que hubiesen visitado la página, un poco de retargeting, algo en Google de búsqueda pagada, ¿cachai? Como de lo poco que había, tratando de agarrar donde se pudiera. Los portales también, ¿no? Los agregadores también. Sí, algo, pero en verdad no caía nada. O sea, de verdad que era muy poco lo que había y de a poquitito. Los costos de adquisición en ese minuto, obviamente, se elevaron muchísimo porque habían 3 pelagatos que nos peleábamos entre todas las líneas. Los precios estaban por el piso, o sea, en ese momento habían ofertas. Era el mejor momento para hablar desde el punto de vista económico. Entonces, durante mucho tiempo fue un poco así. Y ahí en esa época y hoy, la comunicación hacia los prospectos siempre se enfoca en torno al vuelo o es en torno al destino, en torno al concepto de viajar, un poco de todas. ¿Cómo lo están haciendo? Un poco de todas. Yo diría que la parte más de performance ya es un poco más dirigido al menos o al destino, porque es muy fácil segmentar también, tenéis todos tus destinos y podéis dirigir comunicación dinámica y segmentada. O al destino o a conceptos, keywords tipo pasajes baratos, vuelos económicos, ¿cachai? Como gente orientada al precio que está buscando, tal vez todavía no sabe a dónde, pero que en su cabeza tiene como la idea de que quiere volar barato en el fondo, así como a grandes rasgos estoy diciendo,
pero nuestro negocio nos permite hacer comunicación muy segmentada porque es muy distinto viajar a Miami con la familia que tener que viajar a Calama porque va ahí por pega. Entonces, eso te permite hacer una comunicación y una búsqueda de prospectos absolutamente distinta. O sea, creo que sería un error disparar igual a esos dos. ¿Y hacen algo entretenido con las bases de clientes antiguos, de gente que ya ha volado con Sky? Tenemos campañas segmentadas como para personas, como en términos como de anuncios dinámicos se podría decir, como con mensajes como personalizados para gente que ya ha volado, o sea, sabemos que si vuelan mucho a cierta ruta. En algún minuto hicimos un piloto, por ejemplo, sabíamos más o menos cómo era el pasajero que volaba, nosotros llamamos étnico, que es el pasajero que viaja a visitar familiares o amigos. Porque en general la comunicación retail es más de turismo, siempre es como una playa, entonces dijimos ya, pero hay un segmento, y que fue en la pandemia, de hecho, donde los viajes étnicos se empezaron a activar más porque la gente ya quería, después de harto tiempo, ir a visitar a su gente. Entonces ahí teníamos más o menos una idea cómo era el perfil del que volaba, más o menos la ruta y cómo era el perfil de esta persona. Agarramos eso, hicimos un lookalike en la audiencia. Y disparamos comunicación muy segmentada también como con conceptos que solo se hablaban, por ejemplo, en los lugares, no sé, por la marraqueta, el pan batido, ¿cachai? Como conceptos que solo, o palabras que solo existen en Iquique o solo en Concepción, tratando de como conectar un poco con esa personalización. Y tuvimos te diría que la tasa de cierre de esa comunicación fue mejor que de la comunicación masiva. Después, afortunadamente, pasó que hubo como una explosión después de la industria, entonces, por suerte, todavía estamos en ese boom que todavía no es necesario como ir de nuevo a buscar algo. Claro, porque estamos en un momento que, por suerte, hay mucha gente todavía o sea, yo diría que el 2022 fue como la venganza de los encerrados, porque el boom de los viajes también había menos oferta. Como que la flota todavía que está en tierra. Claro, como que fue bien paulatino, y obviamente por todo el desgaste financiero del periodo anterior, yo creo que todos fuimos muy cuidadosos en ir poniendo la oferta de a poquitito, pero ya volvió, ¿no? Ya volvimos a precios, al contrario. No, a precios están más caros porque han subido mucho los costos. No, pero me refería a oferta como en cantidad de vuelos disponibles, ¿cachai? Claro, como stock. Claro, como stock de pasaje, entonces se acababa muy rápido, además había mucha gente queriendo viajar y poca disponibilidad. Hoy día ya estamos en niveles al menos Sky, estamos en niveles pre-pandemia, incluso más. Pero el boom de los viajes, yo diría que, de hecho, estaba bien marcado cuando salieron las fronteras, hubo un boom internacional impresionante, todas las rutas internacionales vendidas completas y el doméstico como más flojito. Después, ahora ponte tú para el verano, lo primero que se vendió, probablemente por los alza de costo y por la recesión y todo, el doméstico de nuevo agarró mucho vuelo, pero ahora el internacional... Y el dólar que subió mucho. Claro, pero ahora, por ejemplo, que ha bajado el dólar, estas últimas 2 semanas las rutas internacionales también, increíble cómo ha aumentado el interés, porque claro, un dólar a Luca versus 820 es bien distinto cuando tenéis que comprar pasajes de avión. Entonces, nada, es una industria que está súper permeable a todo lo que pasa, desde un terremoto que te puede dejar un aeropuerto sin operación, una tormenta, una crisis económica, como que siempre hay algo, es verdad, siempre pasan cosas. Termina la primera y empieza la segunda, claro, y después la tercera. También pasan cosas buenas, como este boom que les digo, esta venganza de querer viajar, que fue como un veranito de San Juan tal vez. Pero es y por eso también, volviendo al tema de la psicología, es súper importante como pensar desde la mirada del cliente, porque el viaje es una decisión de compra que está muy conectada emocionalmente. La gente cuando planea un viaje generalmente se involucra mucho como emocionalmente, tiene muchas expectativa. Hay mucha expectativa, mucha fantasía, hay mucho susto también. Viajar, si bien hoy día es mucho más fácil que hace 10, 20 años atrás,
todavía, y no sé si... Es un proceso más o menos complejo. Sí, nunca llega al aeropuerto muerto de la risa, así que no, uno siempre tiene una cosa en la guata, cuando salen las maletas uno siempre, no sé si a usted le pasa, uno siempre cree que su maleta no va a llegar, así como hoy que salga, sale una y después no, la otra no sé. O que tu asiento puede que esté ocupado, siempre hay como un sustito de... Hay gente que llega a Policía Internacional y le da susto como que... Sí, sobre todo la gente que viaja poco, digamos. Me imagino que la gente que viaja mucho ya todo lo mismo, digamos. No, pero yo creo que las maletas siempre son alegría cuando llegan. Sí, bueno, por eso hay muchos ejecutivos que maleta de mano nomás y se acabó. Sí, claro. Evitan esa incertidumbre, digamos. Pero de todas maneras es más estresante viajar en avión que en auto, porque tenéis que planificarte, tenéis que pensar, tengo que llegar al aeropuersto X tiempo antes, hay menos control. como llego al aeropuerto... Claro, no depende de ti, al final, claro. nada depende de ti prácticamente. Entonces, y cuando estáis arriba, menos. Sí, ahí dependís de la tripulación. Clima, y confiáis, pero por eso creo que es muy importante cómo conectáis con el cliente que está detrás, porque como te digo, es una categoría en que, y vemos que nuestra comunicación al final, lo que hace que una campaña nuestra sea bien o no tan bien evaluada es cuánto genera esa como sensación de, oh, qué rico viajar, o como de proyectarte que eres tú el que está en la pantalla y como que evoca esa sensación rica del viaje. Oye, de la gente que nos ve en vivo, que son poquitos, pero después no en vivo, que son hartos, la mayoría, hoy diría que la mayoría no son chilenos, la mayoría están fuera de Chile, y en torno a la mitad son emprendedores y la otra mitad más o menos deben ser gerentes de marketing de pymes o de empresas medianas, mucho más chicas que Sky. Yo me atrevería a decir que la minoría está pensando en su marca como una personalidad de una persona, que me pareció un concepto súper bueno y que además, yo no hubiera puesto esas palabras, pero con otras palabras lo comparto 100%. ¿Se te ocurre algún consejo, algún framework o algún ejercicio o una lista de preguntas, algo que pueden hacer en una pyme mediana, hablemos, para desarrollar esto que tú ya lo tienes bien pulido para Sky en tu cabeza? O sea, lo primero que yo creo es que, y como con todo este boom del growth hacking, ¿cierto? Y como esta cosa que hay que crecer rápido yo creo que el riesgo de eso y depende mucho del estado en el que está el negocio y la marca, pero el riesgo de eso es nunca sentarse y pensar justamente en la construcción de posicionamiento en largo plazo. Yo creo que hay mucha empresa que está enfocada porque hay pocos recursos tal vez y como que querís, al final del día lo que necesitáis es vender para levantar el negocio. Creo que hay muchas empresas que dejan un poco de lado esa construcción de largo plazo y creo que eso te puede después jugar una mala pasada si no te sentáis en algún momento, y es difícil definir ya cuándo es el momento de hacer esa pega, porque muchas veces si estáis solamente en lo táctico, estáis preocupados de vender, que es un poco a otra escala, pero un poco lo que la historia que les contaba de Sky cuando cambió al modelo low cost, era ya, ok, somos low cost, vamos, low cost, y ataquemos y vamos a buscar. Claro, pero llega un momento en que se te pone un gallo al lado, que a lo mejor ofrece algo muy parecido a lo tuyo, y ¿dónde está tu diferencia? ¿Dónde está tu ventaja? Entonces yo creo que lo primero es, independiente que obviamente los recursos son limitados y que uno no puede hacer todo, yo creo que hay que sentarse, ojalá cuando uno empieza a crear una marca es al tiro sentarse y pensar cuál va a ser esa propuesta de valor que vaya a tratar de, en algún minuto, cuando se pueda, como poner en palabras o poner de cara al consumidor. Que me pasa mucho, por ejemplo, ahora con las fintech o las billeteras digitales. No sé si a ustedes les pasa, pero en general siento que la estrategia de cómo han ido creciendo es más o menos la misma, de ofrecer descuentos, grandes descuentos o beneficios monetarios. Pero al final del día, si tú piensas ahí cuál es la diferencia entre un Tempo, un Check o un FPI, no queda muy claro, ¿cachai? Y son empresas que son súper tecnológicas, súper digitales, que están muy en el mundo del growth, pero como que al final del día, ok, cuando ese 40% de descuento en el restaurante se acaba, ¿cómo empezáis a rentabilizar también? Yo creo que eso no es muy mundo startup, pero sí tal vez son startups de empresas grandes, pero creo que ahí es un buen ejemplo en donde yo creo que falta como meter, porque si yo te pregunto por bancos, probablemente si vemos al Banco Chile como una persona y después te pregunto el BCI, no son lo mismo. Son personalidades muy distintas, ¿cierto? El Banco de Chile es más, probablemente más conservador, más serio, más adulto, etcétera, aunque han tratado de cambiar un poco eso. Pero las billeteras digitales pasa un poco que son, por lo menos para mí, son como todas lo mismo y al final
te vaya a la que tiene el descuento que más te sirve. Y yo creo que eso se puede aplicar al mundo de los startups. Y a modo de ejercicio, yo creo que hay herramientas súper caras tal vez como para definir propuestas de valor y hacer grandes workshops y todo, pero yo creo que al final hay como 3 cosas que uno tiene que mirar cuando trata de armar una propuesta de valores, como en qué está el mercado, en qué están las tendencias yo creo que cada vez menos hay que mirar la propia industria, porque hoy día, como está todo tan conectado, y a nosotros nos pasa también, lo que uno espera, por ejemplo, en términos de experiencia de una aerolínea, no es menos de lo que espera de un Uber o un Rappi, ¿cachai? Porque queréis que sea igual de fácil, de simple, ¿cachai? Entonces mirar en qué está el mundo, en qué están las tendencias, en qué está tu competencia como directa o más o menos en el mundo que estáis compitiendo, y después cuáles son tus fortalezas o tus debilidades, y en el fondo eso que se genera al medio de esos 3 círculos, ahí es donde tenéis que empezar como a trabajar. Y así como ejercicio, ya más como en la parte más tal vez más blanda de posicionamiento, lo que decía al principio, yo creo que cuando uno piensa en una marca como una persona, ¿qué es lo que tú esperáis cuando tú te querés relacionar con una persona? ¿Qué querés? Que esa persona, bueno, primero que te caiga bien, te genere confianza, que sea consistente en el tiempo. Si yo me encuentro contigo acá y después me encuentro en un carrete, espero que más o menos sea la misma persona. Entonces yo creo que la consistencia de la marca es algo que también es muy importante, y que tal vez, y yo creo que en eso tal vez la industria de la publicidad, podríamos decir, ha ido como cambiando mucho, porque la publicidad antes era muy el comercial, voy a irme al extremo, pero el comercial de Omo, donde mostraban la polera, así como un caso muy como irreal y muy exagerado, pero después tú llegabas de tu casa, lavabas la ropa y no te quedaba como al Rafa Aranea cuando Entonces yo creo que el marketing cada vez más se trata de consistencia en el tiempo, de no sobreprometer, y que tú, por ejemplo, tu canal no sé, pues de postventa sea la misma promesa que estáis haciendo cuando estáis en la venta, cuando estáis vendiendo y cuando estáis ofreciendo, estáis mostrando tu mejor parte, después cuando ya estáis en la postventa también. Entonces eso es como la consistencia en todos los puntos de contacto, porque al final lo que te pasa a la cuenta creo que es eso, es no cumplir con lo que tú mismo estáis prometiendo. ¿Y este tipo de workshops lo hacen de manera permanente o lo hacen, digamos, lo han hecho, definieron eso y ahora siguen? Cada cierto tiempo, claro, uno va revisando, no sé, al menos en Sky hay como un área también de planificación estratégica, entonces uno no va cambiando su estrategia todos los días, pero sí, por ejemplo, post pandemia tuvimos un minuto como de sentarnos y mirar cómo se venía la cosa, dado todo lo que había pasado. Y ya después son ejercicios más como del día a día, yo te diría, de cómo, no sé, por ejemplo, más ya como de storytelling de la marca, ¿cachai? ¿Cuál es tu relato de marca? ¿Cómo lo lleváis a los distintos puntos de contacto? No sé, en nuestro caso además tenemos mucho punto de contacto, hay mucho digital, pero también hay mucho físico, tenéis el aeropuerto, arriba del avión, en los canales de postventa, entonés... en el caso Sky no hay, pero... ¿No hay pantalla en ningún vuelo? No, el modelo low cost en general no tiene... ¿Están yendo lejos, no? Sí, llegamos a Miami. ¿A Miami? Pero la gente lleva su propio contenido arriba del avión. Es que al final, ¿qué pasa? Que para ti, como pasajero, llevar tu propio contenido es tremendo deal, porque tú veis arriba del avión lo que tú querías, entendiendo que el 80 o 90% de la gente va a tener un dispositivo móvil donde ver algo, tú te vayas a poder conectar, vayas a tener corriente arriba del avión. Y para nosotros como aerolínea es más eficiente porque es menos peso en el avión, es menos costo de mantención, esas pantallas se echan a perder, hay que estarlas cambiando, el peso que lleváis en el avión significa combustible y al final eso se traduce en que el precio para el pasajero es más bajo. Entonces, y esa es una de las gracias de la propuesta low cost, que el producto también es distinto. Un LATAM puede competir en precio en el sentido de que puede tratar de bajar sus tarifas lo más posible, pero tiene un piso, que es que tiene que hacer volar un avión que tiene 2 pasillos, un wide body, que tiene pantalla, que tiene clase ejecutiva. Entonces todo eso hace que el costo de esa operación es más alto. En cambio Sky o las low cost, hay distintos tipos de low cost, pero nosotros tratamos de que nosotros te damos un piso
en términos de es un producto y eso ha ido cambiando, yo diría que hemos ido transitando como de la definición de low cost que tenemos a una low cost que es un muy buen equilibrio entre precio y calidad, o sea, es un buen servicio, una buena experiencia cliente, pero simple. Entonces, si tú querís ver tele o querís ver películas, las lleváis tú. Si tú querís comer arriba del avión, pagáis por tu comida, pero el tipo que no quiere comer no paga, y el que quiere subir un McDonald's puede subirlo y comérselo arriba del avión. Ojalá deje limpio después. Pero en el fondo, de eso se trata un poco, yo creo, como que hay muchas veces que la gente mal entiende el low cost como algo rasca o mala calidad, pero yo diría que hoy día hay tanta gente volando que cada persona tiene sus necesidades, su manera de planificar su viaje, y yo creo que al final lo importante es poder dar la posibilidad de que todos puedan y a la manera que cada uno quiera. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, cuando viajo con los 3 tengo que conseguirme que alguien me preste un tercer iPad para poder tener, porque llega un minuto en que ya no se te ocurre qué más actividades y juegos hacer arriba del avión. Pero voy feliz porque sé que no pagué por algo que... Y tal vez subo con McDonald's porque sé que no van a comer la comida de avión que... Claro. Y está perfecto, pero porque sé un poco a lo que voy. Y eso yo creo que también... Y a eso me refería con el tema de las promesas de las marcas y ser consistente en el tiempo. Si yo hago una comunicación donde muestro a los pasajeros de Sky en una butaca 180 con una tele y después llegan y no está eso, mal, pues. Pero si tú desde el momento cero sabéis que tenéis que llevarte tu propio entretenimiento a bordo, creo que es un buen deal cuando las dos partes saben. Y eso me imagino que lo notifican, sobre todo estos vuelos largos, y te llega de alguna manera una notificación. Pero como que educan a la persona que compra, claro, porque Netflix te tenéis que bajar. Sí, pues tenéis que planificar. Tenéis que planificarte lo que queréis ver. Sí, mira, yo... Sería increíble que te avisaran. De hecho, te podrían hasta recomendar un par de películas. Yo te diría que ese es un punto que todavía está como en desarrollo, por lo que decís tú, porque la gente asocia... pero tú volás a Miami, entonces ¿por qué no tenéis pantalla? Como que el vuelo largo se asocia tal vez a un producto un poco más sofisticado, pero al final los aviones son prácticamente los mismos. Estamos ahora en un proceso de cambio de asientos para que sean reclinables todos, más cómodos y todo, pero de ahí en adelante... porque los asientos de Miami hoy día no son reclinables. Sí, son reclinables. Lo que pasa es que originalmente, cuando empezó a llegar la flota Sky, en la época que éramos como que era un low cost muy de libro, para que el avión fuera más liviano y más barato también de configurar, los asientos eran pre-reclinados. Y eso significaba que estaban un poquito echados para atrás, pero tú no podías hacer nada al respecto. Me ha pasado ahí estar buscando... Claro, y la gente buscaba el botón, después se echaba el asiento porque se empezaba a tirar para atrás. Y se olvidó poner el botón. Claro. Solo en mi asiento, así que voy a echarlo para atrás. Y claro, a lo mejor en Europa la gente está acostumbrada a Ryanair y todo, pero acá no. Acá teníamos un referente que era LATAM y no había mucho más. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que Sky hace rato decidió cambiar y se hizo todavía no está al 100% de la flota, pero ya la gran parte. Y para los vuelos largos nos aseguramos en el fondo que sean esos aviones, que sean reclinables, pero el resto ya es lo mismo, pero la gente tiende a asociar como a Estados Unidos o el Caribe con tener pantalla, comida... Claro, es como una experiencia premium la expectativa. Sí, porque claro. Es como parte del viaje. Avión, como voy a ver una película. O sea, claro, si no antes que salga si no tienes hijos, digamos, pero si no tienes, efectivamente, como por fin voy a tener 2 horas y media, qué sé yo, o 3 horas para ver 2 películas. Pero al final no es muy distinto a lo que hacías en tu casa cuando prendís Netflix o Amazon Prime y buscas... Tienes Wi-Fi en tu casa. Sí. La única diferencia es que tenés que planificarte... ¿Llaman a Elon Musk para que les ponga Starlink? Todavía no, porque no está disponible para nosotros todavía, pero cuando miramos... Creo que hay una que está haciendo, no me acuerdo, Hawaiian Airlines creo que. Alguna está como piloto, me parece. Pero claro, estamos ahí en la fila esperando de ver... Sí, porque la tecnología de internet arriba del avión es una tecnología muy cara y muy mala también. O sea, la calidad del internet arriba del avión es malita, entonces, y es mucho peso para el avión. Entonces... No, de hecho yo creo que muchas aerolíneas van a transicionar a esto, o sea, no poner pantallas y eventualmente cuando uno ya tiene Wi-Fi arriba del avión, gratis, o muy barato. Sí, ya no tiene sentido. O sea, estamos todo el día con el celular o con el iPad, estar conectado a ver lo que quiera. De hecho, no, estar hablando por teléfono, o sea, literalmente. Arriba del avión, claro, ya, o sea, no... O sea, si querés pantalla más grande, tenés tu computador y ya. Ahora, o eventualmente te podrían pasar un iPad. El aeropuerto...
uno está cuánto rato está ahí haciendo nada, también tenías, de nuevo, si vais pensando que tenés que planificarte, te podéis sentar en la puerta de embarque media hora, 40 minutos antes del embarque, pensar lo que queréis ver. Por eso te digo, sí. Es increíble que te avisen. Sí. Como, oye, ocupa este tiempo para bajarte algo. Sí, es un buen punto. Lo voy a anotar, no traje el cuaderno, pero... Sí, como tips antes del aeropuerto. Sí. O sea, que este es un gran tip, y de hecho a mí me ha pasado, que llego y digo, no me bajé nada, y ya está ahí, se está bajando, y son gigas, entonces... como que no alcanzáis todos los capítulos. Claro, o en una película se baja hasta la mitad. No, y hay que descargar Netflix, hay que descargar Spotify, o sea, son cosas que aún se olvidan, pero que te hacen la experiencia más agradable arriba del avión. Sí, oye, una pregunta, tú estabas comentando que antes de tu entrada a Sky, tuvieron esta dificultad de marketing en que todo el posicionamiento era somos los únicos low cost, de repente ya no eran los únicos porque llegó JetSmart y eventualmente al ser los primeros y demostrar que había un caso de negocio, pavimentaron el camino obviamente a todos los pirañas atrás que venían a competir. Hoy día, ¿cómo se están diferenciando de estos competidores low cost? Bueno, lo principal yo te diría es que lo que tratamos de ofrecer es un producto que es un poco tratar de romper este paradigma como de precio o calidad. O sea, como esto de que lo barato cuesta caro. Bueno, hay varias maneras de decirlo, pero en el fondo ofrecer un servicio, hemos invertido mucho en el fondo en que nuestros canales digitales sean cada vez más simples, más fáciles, más rápidos, con menos error. Esta es una industria que a nivel de sistema también es muy compleja, porque tenéis un sistema donde está el inventario de tus vuelos, que si compráis por agencia no es el mismo sistema que disponibiliza los vuelos para la agencia. Después tenéis un sistema en aeropuerto, el de embarque, el de traqueo de maletas. O sea, es un enredo desde el punto de vista tecnológico. Tenéis tarifas con maleta, sin maleta, podéis comprar a la carta. Entonces hemos tratado mucho de simplificar la experiencia, entendiendo que es una categoría compleja en general. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe, pero además que low cost va de la mano de la personalización, y esa personalización te obliga a tomar muchas decisiones que en el minuto que estáis comprando un pasaje, como que queréis que te la hagan fácil, pero por otro lado estamos tratando de que lo hagáis a tu medida. Entonces a veces la gente se enoja, pero que me estáis tratando de enchufar una maleta. No estoy enchufando una maleta. Creo que si vaya a viajar con maleta, cómprala ahora porque te va a costar más barato que en aeropuerto, y en aeropuerto te vaya a quejar porque te va a costar mucho más cara, y un poco también tratamos de que a todos nos conviene que la gente se planifique y sepa un poco a lo que va. Entonces hacerlo simple, clarito, fácil, sin errores, sin complejidades tecnológicas. Y ahí también lo que te comentaba, que la comparación o el benchmark lo ponen las grandes empresas que tienen una experiencia digital muy fácil, muy fluida. Un Amazon, un Mercado Libre, que apretáis un botón y la cuestión llega a tu casa al mismo día. Eso es lo que la gente hoy día está esperando, independiente. No es que aerolínea, entonces la aerolínea se puede caer la página. No, tú estás esperando que sea igual de fácil. Entonces, la simpleza, la combinación de un producto bueno con un precio conveniente, y eso también tiene que ver como con las rutas que estamos ofreciendo, como que el low cost también es como, antes era entendido tal vez como, no, eso es para volar solamente vuelos cortos, para ir 2 horas, 3 horas, pero tú también puedes ir a Miami low cost, y eso también es una tremenda oportunidad de acceso que antes no tenías. Si no te gusta, te puedes ir a la competencia, pero en el fondo al menos tener esa opción de un producto como bueno, bonito y barato. Y yo te diría que hay un tercer elemento, cuando hablábamos de esos como círculos que hay que mirar. Sky tiene algo que es súper valioso, que es como la actitud de los trabajadores que tenemos en general. Somos reconocidos como una empresa que es muy alegre, que tiene como personal cercano, pero no una cercanía protocolar y como de aviación, sino que es una cercanía más humana, es alegre, espontánea. Y también tratamos de que eso se sienta no solo arriba del avión, sino en la comunicación y, bueno, en todos los puntos de contacto. Diría que son simpleza, esta actitud como buena onda, alegre, y un producto con una buena relación precio-calidad. Por ejemplo, en la flota, Sky tiene la flota más nueva de América, entonces es la flota más eficiente en términos de emisiones. Entonces, para la gente que es importante, por ejemplo, contaminar lo menos posible, entendiendo que igual es una industria que contamina mucho, también es un buen producto si queréis ser... ¿Qué ocurre, digamos? Ustedes
tienen data relacionada sí, y claro, ciertos pasajeros los eligen por eso. No tengo evidencia que nos hayan elegido por eso, sí tenemos evidencia que hay un porcentaje de gente que le importa y por eso lo comunicamos, ¿cachai? Oye, me encantó que uno de las ventajas competitivas o de la diferenciación tenga que ver con el perfil humano de los colaboradores. ¿Cómo se implementa eso? Como tú dices, oye, en mi empresa nos vamos a destacar por 1, 2 y 3 va a ser que en general hay ciertas como actitudes transversales desde el primero hasta el último que te atiende e incluso los que no ves. ¿Cómo se hace eso? ¿Haciendo cambios en la selección de personal? Ahí probablemente el gerente de personas tendría que responderte un poco más a eso, pero yo diría que en parte es porque Sky es una empresa donde es muy agradable trabajar, como hay políticas muy buenas como para, no sé, por ejemplo, flexibilidad. Nosotros nunca más volvimos a la oficina, o sea, existe la oficina, tú puedes ir, pero nunca más esto de 2-3 días allá, otros acá, es súper flexible. No sé, en general es una empresa que tiene muy buen clima, o sea, como que la gente está muy contenta trabajando ahí. Yo creo que eso es lo principal para traspasarse al cliente. Y después, claro, se trabaja mucho en tratar de como estandarizar procesos, de tratar de protocolizar o operacionalizar lo que se puede, entendiendo que parte de la gracia de esto es que sea dinámico, pero hay mucho foco en que la gente como que trate de leer a los pasajeros y un poco trate de entender el mood en el que viene, porque muchas veces si viene alguien que se va al Caribe, viene con muchas ganas de pasarlo bien, muy fiestero, pero tal vez alguien que quiere que en el avión nadie lo moleste, no le digan nada, quiere estar mirando por la ventana o escuchando música. Entonces hay mucho como de tratar de empatizar con el pasajero y entender, pero eso también, claro, tiene que ver con los perfiles de gente que traéis a trabajar y que finalmente son de repente habilidades que no son tan trabajables, tal vez se pueden perfeccionar, pero también buscáis gente que... Es más fácil atacar la selección, claro. Pero me gustó mucho tratar de anticiparse como al mood que viene el pasajero, sí. Que como hacer ese ejercicio previo, porque eventualmente si uno no se lo dice a alguien, a lo mejor se le pasa, digamos, pero oye, míralo, ve cómo viene, ve eventualmente a lo mejor para dónde va y anticípate y enfréntalo pensando en eso y entendiendo que el tipo te va a responder de una manera o de otra, que claramente deben haber pocos moods, ¿no? No creo que haya muchos moods. No, o sea, como que hay cada pasajero un mundo, pero, no, me imagino, pero sí, probablemente alguien que trabaja como en la tripulación ha visto tanta gente que probablemente con un escaneo así ya, este gallo bien quiere que no le hable, este quiere que lo ayude a poner la maleta arriba. Yo creo que eso es una habilidad que te da la calle, o sea, como... Al final es, más que el mood, es el mood, por el nombre que queráis, requiere este tipo de intervención mía. Cero, poquita, que le cuente un chiste, no sé, pues como también algo que uno hace creo que regularmente con los amigos o con la familia. Claro. Como tú ves a alguien que está triste, no le vas a ir a contar justo que te pasó algo bueno o justo un chiste o a gente que necesita más apoyo. Yo creo que al final es como eso, ¿cuánto me involucro con este gallo? Claro. ¿Y eso se refuerza regularmente con las personas? Claro, hay, como te digo, hay procesos como de entrenamiento, se podría decir, como con un protocolo, como buenas prácticas, y también hay mediciones de adherencia, viendo como cuánto se va cumpliendo, reforzamiento de todas esas cosas, sí. Súper bueno. Oye, Nico, bueno, un poco estamos cansados, llevamos un buen rato, para no quitarte tanto tiempo. Preguntarte un poco, entre líneas, yo siento que se están tratando de ir para el lado más tecnológico, para entender que en verdad hoy día las empresas más exitosas o las nuevas empresas más exitosas fueron concebidas como startups, hablando de Mercado Libre, hablando de Uber, que son, digamos, parten desde la tecnología para que el cliente tenga un viaje mucho más fácil, mucho más simple y ustedes sean para ese lado. Y me imagino que lo que están, bueno, hace años ya, pero cada día más, digamos, pensando en para allá, ¿no? Hacer lo más simple posible, lo más uberizado, lo más mercado pagosado de toda la experiencia. Así que me imagino que un poco va para allá, pero cuéntanos en qué están pensando, qué es un poco lo que viene y qué están trabajando hoy día para el futuro. Eso, lo que acabas de decir. Hace como un año y medio, o tal vez
2 años se instaló una metodología de células digitales. Hay varias células trabajando hoy día en distintos procesos. Hay células dedicadas a la venta, células dedicadas a la postventa, células dedicadas a medios de pago, o sea, como todo lo que se puede digitalizar. Tiene una célula experta dedicada a eso, de la mano de algún experto del negocio, del proceso, como para poder, porque lo que pasa con a diferencia de otras categorías, nosotros no podemos nunca llegar a ser 100% digitales porque el aeropuerto es físico, el avión es físico y la maleta es física, entonces yo creo que ahí es más difícil el desafío cuando tenéis que moverte en un mundo digital, ¿cachai? Porque tenéis que conectar ambas cosas y a veces la automatización o la digitalización es un poco más lenta, dado que tenéis toda esta pata que no es digitalizable. Pero yo te diría que sí, eso, a grandes rasgos, mucho trabajo, mucha iteración de hacer digitalización en pos de simpleza, de facilidad. Por ejemplo, hace un par de meses lanzamos el check-in automático, entonces tú hoy día, ahora está activo, no está activo para todas las rutas internacionales, pero si tú vas a viajar dentro de Chile o dentro de Perú, no tenés que hacer check-in. Te llega tu tarjeta de embarque y eso es un tremendo avance porque en realidad, ¿cuál es el sentido de hacer check-in? No tienen como, sí, voy a volar. Es como declarar que si compraste un pasaje, entendemos que es porque querís viajar. Entonces, si tú llenas todos tus datos al momento de la compra, 48 horas antes te llega tu tarjeta de embarque y eso son cosas que tal vez tampoco está tanta lata hacer check-in, pero es un proceso que... cosas de ese tipo como de cara al cliente que son directas o también aplicaciones para los equipos de aeropuerto para generar los embarques, también todo más digitalizado, como una información más en línea. Eso como por el lado de la operación y desde el lado del marketing yo te diría que también en Sky no hay no existe la gerencia de marketing, está el área de marca que es la que lidero yo y dentro de canales digitales hay un área de marketing performance. Que al principio yo encontraba que era un poco raro esto de que fuera como dos mundos separados, pero en realidad si lográis coordinar y como juntar lo mejor de los dos mundos me hace harto sentido porque hoy día al poder trabajar audiencias, al poder hacer como segmentaciones en conjunto o poder hacer uso de unas audiencias para que después lo tome el otro equipo, como que eso igual te permite tal vez trabajar en equipos distintos, pero a beneficiarse como del trabajo del otro. Entonces estamos muy como muy en la línea de, como te decía, como de, no sé, hacer publicidad dinámica, hacer uso de audiencias de retargeting que a lo mejor impactaste alguna vez con una comunicación más de branding, después poder llevarlo al mundo más de performance, como tratando de entender la atribución también, que es un tema difícil porque hoy día es multitouch. Y no hay muchas, no sé si nosotros no tenemos Google 360, desconozco si efectivamente ocurre en Google 360, pero salvo esa, no conozco otra plataforma en que podáis hacer esta atribución al 100%, o sea, que podáis ver todo sin ningún tipo de sesgo, porque este no mide impresiones, este otro no mide clics, como que nunca hay un modelo que es perfecto en términos de atribución, entonces como tratar de entender el path como del cliente y como ya, mira, este gallo si lo impactáis con algo donde le decís que la flota más moderna, bueno, después cuando vais a ofrecerle un pasaje, hay más probabilidad de cerrar. Uno podría pensar que sí, pero no, pruébamelo. No está tan porque es difícil. Pero también para otro lado, o sea, también el performance al final igual es contenido. O sea, el anuncio más fome, si queréis que el anuncio de Google Search, igual al final es copy, es texto y se puede hablar en un lenguaje así o así. Entonces, igual sí. No solamente... Yo creo que performance alimenta a brand, sino que al revés. Porque yo el mismo anuncio que te dice pasajes baratos a Miami, te lo puedo decir de 15 maneras distintas, solo una es la ideal para tu lenguaje de marca. Digamos. Claro, pero tú, cuando tú haces, por ejemplo, una estrategia de keywords, tú tratáis de ir a buscar el keyword, el mejor keyword en términos de volumen, precio, pero ¿cachai? Tenía un par de líneas abajo para... Sí, estoy de acuerdo, pero... palabras, y voy a hablar en fome o hablar en... Súper de acuerdo, pero en el 90% de los casos lo que termina pasando, el gallo que hace clic a ese anuncio, en verdad es porque vio el 8.990 y
tal vez ni se dio cuenta que abajo estaba escrito divertido, por decirlo o no. Entonces, pero sí, o sea, yo soy un convencido de que el branding obviamente alimenta el performance, si no, no tendría trabajo, básicamente. Pero es difícil cuando estás en un mundo en que todo tiene que ser digital, todo tiene que ser comprobado, porque muchas veces el trabajo de marcas no tiene un retorno en el corto plazo y muchas veces es difícil probarlo cuando estás en... Un retorno conocido. Claro, cuando estás en el mundo performance, yo te puedo decir, oye, el ROI de esta campaña fue más alto, más bajo, ya, matemos esta otra, quedémonos con esta, pero en branding tenéis que esperarte un tiempo, no es tan fácil. Nosotros nos pasa también que la comunicación off muchas veces es una comunicación que desde el punto de vista como económico uno la mira y dice, bueno, en realidad vámonos a digital porque en digital es más eficiente, pero por alguna razón pasa que la comunicación offline todavía es mucho más potente para construcción de marca. Y si tú tenías una campaña en tele, los indicadores de marca se mueven mucho más que si invertís esas mismas lucas en digital con una frecuencia incluso más alta y tú decís, ya, la hice, pero cuando después vaya a ver los números, el impacto es mayor cuando lo sigue en tele, pero chuta, ¿cuál es el ROI? No tengo idea, porque no sé si a largo plazo. Si Juan Pérez vio la comunicación en tele o no, pero mientras que si lo hago todo en digital, eventualmente te puedo decir si la vio en digital. Entonces, estoy de acuerdo. Pero al final yo creo que igual uno tiene que decir, bueno, hay una parte del presupuesto a la que no le exijo ROI y me voy a cosas que yo también creo. Intuyo que aportan. De hecho, a mí me tocó en un trabajo anterior que a veces hacían tele, que tuve ahí como cuando había campaña de televisión, bajaba los costos por clic, mejoraba los CTR, bajaba el CAC finalmente, y cuando no había campaña de televisión, nos empeoraban todas las métricas digitales, y tú dices, bueno, hay una correlación súper obvia en que si bien el objetivo de la tele no es bajarte el CAC en Google, pero es parte del valor, se puede medir ahí y... Claro, pero es peligroso cuando tú le exigís eso, o sea, cuando condicionáis la inversión en off asociado a eso, porque puede ser que una vez te resulte y puede ser que otra vez no te resulte, entonces vaya a cortar el off o vaya a apostar a largo plazo. Entonces también... mi punto es que al final es una manera de decir, ok, efectivamente esta acción en off generó que la gente me busque, de hecho algo concreto, es como las búsquedas de la marca particular de la empresa, que tenía un volumen más o menos fijo diario, cuando está en tele las búsquedas suben muchísimo, entonces no lo haces para eso, pero es una manera de decir, bueno, sé que está teniendo impacto, puedo medir un pedacito de ese impacto acá, pero esto me da luces de que esto genera impacto, y sí. genera demanda y genera predilección de mi marca respecto a la al lado. Sí, yo te diría que a veces también notamos momentos de tráfico orgánico directo cuando estamos en tele, pero otras veces se mueve proporcional, se mueve porque si estamos en tele probablemente porque estamos con alguna campaña grande de venta, entonces también se mueve mucho la parte de performance, entonces al final yo creo que sí, hay que mirarlo y está bueno medirlo, pero también hay que tener convicción de que la construcción de marca requiere tiempo, requiere largo plazo, por eso también un poco lo que les decía, como de preocuparse también de eso, que no es solo la venta del día a día, porque muchas veces tenéis que apostar a que lo estáis haciendo bien, podéis medir ciertas cosas, pero no siempre cortar el queque como con el número nosotros, por ejemplo, cosas, cuánto invertir que yo creo que el que tenga la respuesta que me la diga, pero qué porcentaje del presupuesto de marketing tenéis que invertir en branding y qué porcentaje tenéis que invertir en performance. Es una pregunta, por ejemplo, que es súper difícil. Tal vez hay categorías en que es súper directa la relación de la comunicación y la venta, pero en categorías como la aerolínea, como les contaba, hay muchos otros factores que pueden influir. Entonces, a lo mejor saliste con una campaña, pero justo fue el estallido social y no vendiste ni uno y se te ensuciaron todos los números y están pasando todo el rato esas cosas. No, la verdad, yo creo que en la aerolínea esto de pasar en varias industrias, el ciclo de venta tuyo es corto, pero el ciclo de compra es súper largo. O sea, la persona desde que empezó a pensar en viajar hasta que compra el pasaje, pasa un buen rato, está viendo tele, está eligiendo destino, hasta que al final busca el pasaje y lo compra, digamos. Entonces, probablemente lo que tú haces en off genera que mucha más gente inicie su viaje de compra, su ciclo de compra, más allá que tú vayas a verlo en tus números de venta 2 trimestres después. Sí, y también lo que pasa es que hay veces en que la demanda de la industria es muy grande, un poco lo que les contaba como el año pasado, que el Benito San Juan, que hay mucha gente dando vueltas que quiere comprar, entonces
probablemente esa gente va a pasar igual por tu página web, porque te va a cotizar, generalmente estáis dentro de las dos alternativas. Entonces tal vez en la métrica del tráfico no va a cambiar mucho, pero sí a lo mejor la disposición al pago, va a estar más dispuesto a pagar un precio un poco más parecido al líder de la industria, ¿cachai? Pero eso no lo vaya a ver en la métrica de, oye, te aporté más tráfico, claro. Porque va a entrar igual. La diferencia es que si antes le cobráis 100 lucas, se va a ir con la competencia, ahora, dado que vio tu campaña de posicionamiento, que tenéis la flota más nueva, tal vez ahora sí está dispuesto a pagar 100 lucas, ¿cachai? Oye, y según tu experiencia, ya terminando un poco, ¿cuánto demoran estas campañas de branding en tratar de medir algún resultado o tener alguna métrica que te diga que funcionó, que no funcionó, que efectivamente la marca está siendo percibida por el público de otra manera? Me imagino que tienen... yo te diría que se generan peaks muy rápidos, o sea, como si yo, por ejemplo, tengo una campaña de la flota más nueva y lo mido al mes siguiente, probablemente vaya a notar un aumento de la percepción de eso. Después se desinfla en un 80%, igual es muy frustrante, pero se empieza a generar cierta tendencia al alza. Entonces, si tú miras ahí un año completo, mover los posicionamientos de las marcas es un proceso súper lento, ¿no? Sí, sobre todo cuando son marcas con historia. Pero, claro, como si tú esperáis que por salir una vez con una campaña grande te cambie, eso no va a pasar. Pero si eres consistente, vais generando una especie como de línea de tendencia y vais subiendo un poco el piso. Entonces vais empezando a marcar cada vez un poquito más arriba. En algunas cosas donde es más fácil, en otras ahí tenéis que elegir tus caballitos de batalla, un poco también de cuáles son tus elementos diferenciadores. Porque tal vez en nuestro caso, aunque yo quisiera y tuviera todas las credenciales del mundo para decir que Sky es la aerolínea con más trayectoria del mercado, sería una pérdida de tiempo porque la TAM no tiene que hacer nada y está bien, es su equity de marca, ¿cachai? Entonces depende mucho de también... Pero en términos de números, si para tirarte, juégatela que tú estás contento, tú decís, esto ya está percibido. Es que depende mucho de lo que queráis mover, depende mucho. Y también... hay cosas que se mueven como en relativo o sea, respecto a la competencia, y hay otras cosas que podéis mirar nominalmente. Por ejemplo, este año que las tarifas, o sea, el 2022 subieron mucho las tarifas, y si tú queréis medir, por ejemplo, si el precio que cobra una aerolínea es justo para lo que ofrece, probablemente el 2022 ninguna marca te van a decir que están todas caras, todas más caras de lo que son. Entonces ahí lo que tenéis que mirar es el relativo respecto a la competencia, porque si miráis tu nominal, cuando estabais en pandemia cobráis 5 lucas y ahora cobráis 25, evidentemente nadie va a estar contento con tu precio, pero probablemente le pasa lo mismo a tu competidor. Entonces hay muchas cosas que nosotros miramos como en términos de gap, porque se mueven mucho como a nivel industrial, ¿cachai? Bien. Oye, un poco para terminar, Nico, como te decía Gabriel, esto lo ven hartos emprendedores, hartos eventualmente gerentes o subgerentes o digamos, cargos medios de marketing. Si puedes dar algún consejo, algo desde tu lado de la cancha, sobre todo para esta gente que está partiendo o que a lo mejor no tiene tanto presupuesto, que tiene estos desafíos de posicionarse y de armar esta personalidad, ojalá puedas compartir algo. Yo creo que son ejercicios tal vez bien básicos, pero como cuando uno está trabajando en una personalidad de marca, las mismas preguntas que uno hace cuando está en focus group, pero es como, si esta persona entrara por la puerta ahora, no sé, por ejemplo, Growth va a entrar acá, ¿cómo sería esta persona? ¿Cómo sería su personalidad, su estilo? ¿Cuál sería el estilo de relación que me gustaría tener con él? Como yo creo que hay ejercicios, o no sé, de repente son ejercicios como visuales, agarráis fotos, muchas fotos y dice ya, ¿cómo sería el mood board de mi marca? ¿Cachai? Como, ya, yo creo que transmita relajo, alegría, no sé, como, de repente como tratar de ponerse en esa como mirada un poco más proyectiva, podríamos decir, tratando de salirnos un poco del negocio y como pensar ya, ¿qué es lo que quiero generar en la gente cuando piensan en mí como marca? O sea, que si el día de mañana desaparece mi marca, porque ¿qué es lo que le va a doler a la gente? Que se fue su mejor amigo o se fue el gallo que siempre le ofrecía la mejor oferta del mundo, ¿cachai? Como
como si mañana no estoy o mi marca no está, ¿por qué me va a echar de menos la gente cuando...? Yo creo como ese es un ejercicio que tal vez no hacemos mucho, siempre estamos como pensando estamos mirando el panel de analytics, ¿cachai? Mirando como la métrica del momento, pero de vez en cuando sentarse y pensar en eso. Y de nuevo, yo creo que hay maneras muy costosas de hacer investigación de mercado, pero también hay maneras muy simples, preguntar en chat de WhatsApp, tal vez metodológicamente no es lo más correcto, el margen de error va a ser... Pero si necesitáis evaluar, el otro día teníamos que elegir un casting para una campaña y estábamos indecisos y tiramos por chat las fotos de los chats. Sí, personales, los posibles. familia, Sí, dos fotos de los actores que teníamos. Ya, ¿cuál les tinca más para una campaña Sky? Pum, 5 minutos, teníamos... puede ser que te equivoquís, pero por lo menos tomaste la decisión con 10, 20, 30 personas y no la tomaste solo. Entonces de repente tampoco, a veces uno se agobia porque claro, hacer un tracking de marca va a costar mucha plata, pero de repente preguntar a un grupito o tirar una pregunta, no sé, en un foro, en LinkedIn, creo que también son maneras de hacerlo más amateur, pero que funcionan. Bien, muchas gracias. Súper bueno. Súper bueno, para ti son cosas simples, pero te aseguro que la mayoría de la gente son cosas que no se le ocurren, ¿no? Y vienen de otro background, tienen otra trayectoria que tú, entonces siempre estos consejos tú dices cómo voy a recomendar algo tan básico y para la gente es... Pues sí, así que espero que más de alguno de los que nos ve haga el ejercicio, se junte con su equipo, se imagine que su marca entra por la puerta, le pregunten de repente a clientes, a conocidos propios, grupos de WhatsApp. Y seguro dan pasos para adelante en ir armando una marca que tenga personalidad. Así es. Bien, pues bueno, Nico, muchas gracias por venir. No, usted. Estuvo muy bueno. Estuvo entretenido. Fue una conversación. Sí, pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos van a ver. Ya estamos... todos los martes, ¿cierto? A las 10 de la mañana, ya es un poquito de tradición, estamos con un nuevo invitado. 10:20. Sí, 10 de la mañana, 10, 20, por ahí. Pero bueno, por ahí. ¿La próxima semana quién viene? La próxima semana, tengo que verlo. Pillé con la pregunta. Sí, pero lo vamos a publicar, en todo caso, sorpresa todavía. Sí, lo vamos a publicar en LinkedIn. Así que, Gabriel, si quieres cerrar con la invitación a que nos sigan en el newsletter. Acuérdense que esta entrevista del Nico, igual que todas las anteriores y todas las que se nos van a venir, las publicamos en vivo por YouTube y después las publicamos en todos lados, pero la mejor forma de estar enterado y no perderse ninguna es nuestro newsletter de LinkedIn, que se pueden meter directamente desde grow.io/escalando negocios. Eso lo va a redirigir a nuestro newsletter. Arriba hay un botón grande que dice suscribir, suscríbanse y eso les va a generar una notificación cada vez que subamos una entrevista de estas como la del Nico. De hecho, al Nico que va a salir probablemente no en vivo la otra semana. Si la quieren volver a ver, ahora métanse, suscríbanse y van a recibir por mail y por LinkedIn las notificaciones de todas las nuevas entrevistas y también cosas que vamos publicando de repente, no necesariamente entrevistas. Solo para cerrar, próxima semana viene Rodrigo Levín de Goodprop. Es bien famoso en el mundo inmobiliario, Rodrigo, porque él lo presentan como el tipo que tenía más de 10 departamentos de inversión antes de los 30 años. Así que Rodrigo, vamos a estar conversando con él, es fundador de una empresa que vende departamentos para inversión ahora, dado su background. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Nico, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.